Hola Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Antemano, gracias por el apoyo de darte el tiempo y poder conversar con nosotros respecto a cómo está el sector de manejo de plagas en la pospandemia. Eh, ¿Cómo has percibido el movimiento del sector de manejo de plagas en Latinoamérica desde el inicio de pandemia? Ya, tenemos la suerte de poder interactuar con distintos países de Latinoamérica y en función de esa interacción poder ver distintas realidades. Yo creo que esta cuestión del coronavirus y cómo fue avanzando la enfermedad en primera instancia, el avance del virus, mejor dicho, y en segunda instancia las medidas que se tomaron para tratar de retenerlas, fue impactando significativamente en distintos sectores. Y hay dos sectores puntuales que fueron muy golpeados, esto es a modo de generalidad, obviamente cada país después tiene su particularidad, pero me refiero específicamente al sector de la gastronomía y a las industrias vinculadas con lo que es hotelería y por supuesto turismo, ¿no? Tres sectores, podríamos decir en realidad, que está el turismo directamente relacionado con gastronomía y con hotelería. Las empresas de control de plagas que tenían una relación directa con estos sectores, evidentemente empezaron a tener una menor demanda, sobre todo en la primera etapa de decisión de aislamiento, de cuarentenas en cada uno de los países donde fue absolutamente restringida este tipo de actividades. Después, con el correr del tiempo y con ciertas aperturas parciales que se fueron implementando, las empresas de control de plagas lograron también adaptarse a esta nueva realidad. Producto de esa adaptación, empezaron a especializarse, mejor dicho, en todo lo que son acciones de desinfecciones. Y creo que muchas de ellas se pudieron reinventar. Aquellas empresas que trabajaban en la parte de industria de producción de alimentos o en la industria pecuaria, creo que se mantuvieron. Se mantuvieron porque, por suerte, esos sectores, en algunos casos hasta crecieron, porque la gente al estar encerrada, y si bien se afectó la capacidad de ingreso a los que tenían muchos trabajos informales y demás, el alimento sigue consumiendo. Entonces, de alguna manera, mantuvieron un poquito la demanda de trabajo para ese lado. Pero creo que estamos atravesando una época de reinvención del PCO, en donde los que hacían desinfecciones anteriormente estaban en un escaloncito más adelante, claramente, pero muchos se adaptaron a eso. Y también lo ves en el mercado, en cuanto a consumo de desinfectantes, de equipos para aplicación de esos mismos. Sí, tienes toda la razón. Acá fue algo parecido. Los sectores golpeados que comentaste, muy importante, restaurantes, turismo, ¿no? Y cómo la industria alimentaria tuvo un giro de demanda alta de un momento a otro. Y eso es algo positivo. ¿Qué influencia has tenido la pandemia en los hábitos y comportamiento de las plagas? Bueno, eso se notó muchísimo, sobre todo en la primera etapa de restricción de movimiento más rígida, más dura, ¿no? En donde la sociedad, en líneas generales, estaba más predispuesta a estar en sus casas encerrados, ¿no? Producto de una cuarentena estricta, y hubo como un respeto sobre esas medidas, también hablando en líneas generales en muchos países al principio. Después, bueno, la cuestión extendida, y particularmente te hablo desde la experiencia de Argentina, hizo que vos veas en la práctica muchos sectores con cierto grado de movimiento que no respetan el aislamiento que están recomendando o exigiendo en algunos casos desde el lado del gobierno nacional. Pero, respondiendo a tu pregunta, las plagas de repente se encontraron con un escenario completamente diferente. Sobre todo me refiero a lo que son plagas vinculadas también a lugares gastronómicos o mismos roedores, que están habituados a sincronizar sus hábitos alimenticios con determinados momentos, por ejemplo, de desecho de basuras en zonas donde, en un restaurante, en un edificio, sacan las basuras en algún momento en un lugar específico, las ratas van en ese momento, en ese lugar, a buscar alimento. De repente la modificación de todo ese entorno y ver semanas de calles relativamente vacías hacen que los roedores ejerzan presión en la búsqueda de esos alimentos y por ahí invaden más lugares para buscar alimentos. De hecho, hay unos trabajos muy interesantes, si no me equivoco, en Nueva Orleans,
que publicaron respecto a un comportamiento de canibalismo en algunas especies de Rattus ricecus, producto de la carencia de alimento dada la etapa fuerte de cuarentena. O sea, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Hay una presión elevada tal en la disminución drástica de alimentos, producto de los cambios intempestivos de costumbres, que transforman los comportamientos, en este caso de roedores, hacia comportamientos de canibalismo. Ahora, un lugar donde no tenía un buen saneamiento y de repente tenía un foco de una determinada cantidad de plagas, como pueden ser cucarachas, hormigas, también de repente se cierra y la plaga ahí queda y se sigue proliferando y aumenta. En los momentos de apertura se encuentran una cantidad de individuos enormes. Sí, totalmente de acuerdo. Acá también hubo muchos problemas, ¿no? Y casos de que, como no habían los alimentos en los lugares habituales que encontraron los roedores o moscas o diferentes tipos de insectos, ingresaron más hacia la ciudad, generando algunos problemas que poco a poco se han ido yendo con el pasar de los días. ¿Alguna anécdota al respecto? Y mirá, hemos recibido un montón de videos y de hecho se han circulado y se han transformado casi como virales, en donde vos ves un local de comidas rápidas o un lugar cerrado hacia el público, pero del otro lado del mostrador de la vidriera se ven roedores caminando sobre restos de comida o sobre las mesas y demás. Creo que hubo un impacto en ese sentido registrado y expuesto a través de redes sociales que realmente desnuda esa situación que se está viviendo. Yo creo que eso repercute también en lo que es la demanda de servicios, sin lugar a duda. Lo que tenemos que volver a trabajar es para reactivar un poco la economía y que realmente la industria y la sociedad le dé la importancia que merece el manejo de plagas por empresas profesionales que usen de manera adecuada los productos. Que eso es fundamental. Nosotros siempre promovemos el profesionalismo, desde Chemotécnica y particularmente en Perú, en conjunto con Pisapig hemos trabajado un montón para promover el buen uso de los productos. Y si alguno ha tenido la posibilidad de escucharnos en las charlas, siempre promovemos la acción conjunta de distintas alternativas de control para justamente implementar ese programa de manejo, en donde la aplicación del producto químico es una de las herramientas básicas, pero si no haces el resto, modificación del entorno, limpieza, ordenamiento, es ineficiente el tratamiento que estás ejecutando. Por ende, es fundamental establecer un correcto manejo integral de plagas y es fundamental comprender la importancia que tiene manejar las plagas de manera correcta en este tipo de escenarios donde si no lo haces, te avanzan las plagas y con ello enfermedades. Porque ahora estamos atravesando una pandemia vinculada a un virus. No nos olvidemos la cantidad de enfermedades que pueden transmitir los insectos, que pueden transmitir los roedores, y están ahí. No hace falta que se transforme en una pandemia para que veamos la gravedad que pueden llegar a ocasionar ese tipo de enfermedades. Tenemos que controlarlo, no nos queda otra. Sí, acá en Perú hubo un caso muy sonado respecto al dengue, ¿no? Todos nos miramos con ¿Sí? la desinfección y el dengue avanzó en ciudades como Ica, llegó a encontrarse algunos tipos de zancudos dentro de la ciudad, en empresas, ni siquiera como anteriormente en lugares específicos donde usualmente están. Entonces, eso lleva a lo que tú dices, ¿no? Siempre tener, no olvidar el tema del manejo integrado de plagas. Mencionaste el dengue. Esta temporada hubo una cantidad de casos de dengue, también récord en Argentina. Lo que pasa es que estamos también atravesando una situación absolutamente novedosa, sobre todo para los que son dentro de nuestro rango etario. Tal vez si vos tenés más de 100 años has vivido alguna otra pandemia. Pero nosotros es como la primera situación global que decís, wow, no comprendo bien qué está pasando. De repente aparece un virus que genera una enfermedad nueva que tiene cierto grado de letalidad, por suerte, gracias a Dios, bajo, pero no así es suficiente como para subestimarla y tiene un impacto negativo y que puede llegar a ocasionar la muerte en determinado grupo de personas más susceptibles o con mayor edad. Entonces decís, bueno, es bien compleja la situación. Y ahí, entre medio de toda esa situación, hay 20.000 casos de dengue, y es decir 20.000 porque si sumamos toda América Latina sobrepasa lejos esa casuística. Y
el dengue sigue avanzando, y el mosquito está, el vector está. Y ahora estamos en octubre, por comenzar noviembre, en algunos países ya está el mosquito recontractivo, en Argentina está empezando a haber un poquito de actividad, y se prevé también una temporada con alta presencia del vector, y tenemos que estar muy, muy atentos porque el vector está, la enfermedad está dando vueltas, los virus están, y Aedes aegypti es así, transmite muchas enfermedades, los arbovirus y estos mosquitos son causa común. Sí, totalmente de acuerdo con tu comentario. ¿Podrías narrarnos la experiencia de adaptación de Chemotécnica a la nueva normalidad? Sí, claro. Mira, desde Chemotécnica estamos trabajando, promoviendo lo que es el home office, ¿no? El trabajo de nuestros hogares. De hecho, ahora te estoy hablando desde mi casa. Estamos yendo ocasionalmente a la planta para algunas cuestiones muy particulares. Y se está implementando, la empresa sigue trabajando, sigue formulando, las personas que son esenciales para que ese proceso suceda, siguen yendo a la planta, pero se redujo significativamente la presencia en las oficinas de todo el personal comercial, administrativo. Ha desarrollado una capacidad de comunicación a través de sistemas online que nos permite llegar a seguir llevando adelante el negocio desde nuestros hogares. Además, desde el lado de seguridad, también se implementan protocolos a seguir ante alguna detección de algún caso sospechoso de coronavirus, y también eso permite evitar brotes grandes, y ante algún caso positivo se aísla el sector que está trabajando, se desarrolló como un sistema de trabajo en planta también sectorizado, y eso está bueno, está buenísimo como porque son los protocolos que se vienen y que hay que cumplirlos para evitar justamente la circulación en un entorno donde de repente tenés en un segmento más de 100 personas trabajando en un mismo lugar y tenés que ejecutar una medida de contingencia ante una adversidad. Eso es muy bueno porque recordemos que nosotros siempre nos adaptamos a las diferentes tipos de circunstancias que nos pasan, ¿no? Eso es muy bueno en sí como seres humanos. Y Exactamente. las estrategias que rescatas de toda esa nueva normalidad. Estrategias, nosotros a seguir, digamos, cómo vamos a continuar. Yo creo Exactamente. que, yo creo que desde el lado, como en muchas empresas, hay algo fundamental vinculado a la modificación de los comportamientos entre personas. Nosotros, sin lugar a dudas, los que podamos seguir trabajando desde nuestros hogares, vamos a tener que generar esta nueva adaptación y tal vez adaptar los lugares donde vivimos a trabajar momentáneamente en nuestras casas y cada tanto ir a la planta. Creo que la disminución de presencia física en una oficina realmente no es tan necesaria como creíamos que era, pero hay, hay un concepto que se llama exitimia, que es la carencia de relaciones interpersonales, ¿no? Y me parece que también esta aislación de home office empieza también a aparecer esas cuestiones de falta de contacto con personas. Si bien acá estamos hablando desde Lima y Buenos Aires y teniendo una charla fluida a través de estos medios como Zoom que nos permite comunicarnos, es muy diferente cuando ves a alguien y estás hablando cara a cara. Hay algo que me resulta muy difícil de explicar qué es, pero que permite una comunicación mucho más estrecha y permite también un feedback mucho más positivo que cualquier comunicación virtual. Creo que la virtualidad, en cuanto al trabajo, llegó y aporta cosas muy positivas, pero sin lugar a duda no va a reemplazar nunca, estoy completamente convencido, la necesidad de contacto persona a persona, de charlar, de tratar de entender un mercado, de tratar de tener un feedback con la gente y que la gente traslade sus necesidades y que podamos, producto de ese traslado, volcarla a un producto nuevo. El desarrollo de mercado es necesario estar ahí, caminar el lugar, visitar empresas de control de plagas, hacer charlas, producto de esas charlas generar este tipo de interacciones. Yo creo que eso de a poco va a volver. La estrategia que tenemos hoy es adaptarnos a la velocidad que el mundo nos indique que va a tener que ser. No tenemos otra opción.
Obviamente que en cuanto aparezca una vacuna y tenga una circulación masiva de la vacuna, va a haber un cambio en la forma de pensar social, si se quiere, y cómo eso va a impactar en volver de a poco, paulatinamente, a nuestras actividades. Pero algunas cosas que llegaron, definitivamente llegaron para quedarse, y creo que entre ellas está el trabajo de nuestros hogares. Sí, creo que esta pandemia lo que nos deja es algo interesante, ¿no? Que de repente puedes simplemente hacerlo desde una oficina, ¿no? También desde tu casa. Y también ese feeling de hacer una capacitación con tu personal en vivo, en campo, esas cosas van a volver, de hecho, van a volver porque Sí, es parte de... yo creo A que propósito, ¿qué tal la primera edición virtual de la jornada Meet? bueno, fue excelente. Yo creo que ahí tuvimos una experiencia también. Ahora, con 6, 7 meses de cuarentena, ya uno está acostumbrado al manejo de estos medios audiovisuales y de comunicación. Pero ahí Chomotécnica fue un poco pionera en la región, por lo menos en armar algo masivo. Ahora hay un montón de charlas, por suerte, están buenas y también permiten seguir manteniéndonos comunicados y formados, pero en ese sentido fuimos pioneros en el armado de nuestras jornadas técnicas, que históricamente siempre fueron en mayo, obviamente por obvias razones se postergaron, esta vez las hicimos en agosto, pero tuvimos más de 3.100 participantes, si bien fueron conectándose de manera escalonada, en total se conectaron 1.100 personas, con lo cual, 3.100 personas, perdón, con lo cual para nosotros es un récord absoluto, y cuando vemos la estadística y el registro de los inscriptos, vemos que han venido de un montón de lugares. La cosa positiva de realizar una jornada virtual hace que un montón de gente, por ejemplo de Perú, que habitualmente no podría haber viajado a Buenos Aires a participar de nuestras jornadas presenciales, pudo participar de la jornada, manteniendo la misma calidad de disertante, el mismo tipo de disertante y la misma calidad técnica que nos caracteriza desde hace más de 16 años en este sector. Entonces, en ese sentido lo veo re positivo. Yo soy un promotor de este equilibrio entre la tecnología y volver de vuelta a lo presencial, pero creo que para lo que son formaciones, la parte de jornadas virtuales, si el día de mañana volvemos a hacer las presenciales, que creo que en algún momento se va a volver, algo virtual vamos a tener que mantener porque nos permite una llegada a gente que de otra manera no podría viajar a estos lugares y que está muy bueno mantenerlo. Genial. Totalmente, yo me imagino que has tenido muy buenos comentarios respecto a esta gran jornada que ustedes hicieron. En verdad revolucionaron y de acá en adelante esperemos que ya podamos ir poco a poco volviendo a nuestra normalidad y poder estar ahí en vivo, porque es otro feeling tener Es esa otra charla. cosa, sí. Es otra cosa. Totalmente. ¿Qué proyectos tiene Chemotécnica para este verano? Mira, estamos en pleno desarrollo de nuestra planta rodenticida, así que en cualquier momento empezamos a producir nuestros propios rodenticidas, ahí ya tenemos todo encaminado. Así que este verano estamos con eso, con 3 o 4 proyectitos también de desarrollo de producto que los tenemos ahí eh, desarrollándolo y haciendo las pruebas a campo. Se va a venir una temporada creemos, bastante compleja en cuanto al mosquito, y enfocamos todos los cañones a herramientas para el control de mosquitos, claramente. Eh, Creo que también la demanda de desinfectantes y de equipos de a poquito también va a ir disminuyendo. Me parece que y esto es una opinión re personal, no tengo certeza en esto, pero creo que el negocio de los desinfectantes es, desde el punto de vista de empresa, es un negocio que está, lo pudo aprovechar, pero tiene una vida corta. Yo creo que las desinfecciones, en cuanto esta normalidad vuelva a su estado anterior, van a ir disminuyendo. Hoy hay un boom en cuanto al consumo de eso, pero de a poco va a ir volviendo al otro. En cambio, los insecticidas, los raticidas, no. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Desde el lado de promoción, creo que es fundamental insistir todavía más en el uso correcto de los productos y promover el uso de productos que estén registrados para ese fin. Creo que
uno de los principales problemas que tenemos en muchas regiones es el uso de productos no domiciliarios en ambientes domiciliarios. Eso está generando un riesgo de contaminación muy alto y también genera un impacto negativo en nuestro sector que tenemos que definitivamente erradicar. Sí, y eso es muy importante porque lo que comentaste respecto al tipo de insecticida que uno aplica en un lugar. Hay que tener claro que algunas veces por falta de información toman otro tipo de productos inadecuados y pueden generar algún daño dentro de una casa, ¿no? Entonces, Tal cual. importante lo que comentas. Y bueno, desde ya acá te esperamos cuando todo vuelva a la normalidad. Sabemos que Sí, este yo verano también. trabajamos fuertes con el Apolo, con el Perfeno, así Dos que productos muy interesantes que apostamos también fuerte su presencia en Perú. Ya están registrados, ya hemos realizado la primera exportación hacia allá. Tenemos dos alternativas a los piretroides, una unfloable de bajo olor con el imidacloprid y bifentril, muy bueno para insectos rastreros, en donde se busca una residualidad, y después el perfeno. El perfeno es lo mejor que podemos ofrecer para cortar los fenómenos de resistencia. Es un concentrado emulsionable de carbamato que para el problema de cucaracha que tengas resistencia a piretroide, la solución es perfeno, sin lugar a dudas. totalmente de acuerdo. Con dos productos de buena calidad empujaremos esta campaña de verano y no olvidemos, ¿no? Que las plagas siempre van a estar ahí. Si es que Así no es. aplicamos, no las controlamos. Gracias, Hernán. Que tengas linda Gracias a tarde. vos, José. Cuídate y saludos para ti y tu familia. Nos Nos vemos. vemos.